Buenas noches, alumnos y alumnas. Este video, bueno, ante todo les pido disculpas por no haber asistido a la clase pasada, pero bueno, la intención de este video es ver conceptos que hablamos la clase pasada un poco y ya vamos a ver la parte de lo que es el estudio de análisis y todas las herramientas que tienen para poder, digamos, hacerlo, llevar de una manera práctica, que es lo que van a tener que hacer ustedes en el trabajo práctico, ¿sí? Bien, hablamos un poco de nivel de vida, ¿sí? Digamos que son conceptos importantes para que la persona pueda, digamos, asistir sus necesidades, ¿sí? Alimentación, vestido, vivienda, seguridad e higiene, ¿sí? Atención médica, em, y bueno, otras dos ramas más que vimos. Entonces, los recursos esenciales es esto de lo que necesita, digamos, la persona, ¿no? Después pasamos a la parte de lo que es producción de bienes, ¿sí? Y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, ¿de qué manera se puede aumentar la producción de bienes y servicios? Hay dos formas eh, que habíamos hablado de la clase pasada, ¿sí? Aumentando los números de trabajadores de una forma y aumentando la productividad. La idea de esta materia es poder llegar a aumentar la productividad, ¿sí? Recuerden que, bueno, el concepto de productividad es, digamos, productividad es todo lo insumido, ¿sí? Va a ser proporcional, digamos, a todo, digamos, las unidades de producción. Em, como vemos ahí en el ejemplo, tenemos, ¿sí? 100 unidades de producción y eh, 10 operarios, ¿sí? Entonces es una relación de las unidades de producción que se va a generar, ¿sí? Por lo insumido, digamos, lo que eh, se necesita para poder llegar a cubrir esas 100 unidades de producción, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado lo que se produce y por otro lado lo que todo, digamos, básicamente se gasta para poder hacer esa producción. Fíjense que ahí en el ejemplo, igual tengan en cuenta que es el mismo tiempo, tenemos 100 unidades de producción, ¿sí? Proporcional a 10 operarios. Tenemos un índice de productividad porque, digamos, estos valores, ¿sí? Van a dar un índice de productividad de 10. Yo los que les dije que en el examen me importaba o me interesaba que ustedes den una definición, ¿sí? Y hagan un ejemplo de estos, algunos de estos, tomar algunos de estos, ¿no? Fíjense que son cuatro ejemplos, ya con que tomen dos hay una diferencia, ¿sí? Fíjense, bueno, en el segundo caso, digamos, se aumenta, es lo que estuvimos viendo recién, aumentamos el número de trabajadores, ¿sí? Vamos a aumentar las unidades de producción, pero el índice va a ser el mismo, ¿sí? Tengan en cuenta que es, digamos, en igual de tiempo, ¿no? Estos cuatro casos. Después, tienen 200 unidades de producción, ¿sí? Que bueno, se hicieron con 25 operarios. Eh, el índice de producción, fíjense que bajó, ¿sí? Bajó, ¿por qué? Porque se necesitaron 5 operarios más, ¿sí? Entonces, digamos, estamos, digamos, eh, eh, la- en algunos de los trabajos que van a ustedes abordar, en algún lado tiene que, digamos, haber un caso de esto, ¿no? De donde, digamos, se tarda mucho en hacer esas unidades de producción. Y después, el último caso, que sería el caso, digamos, ideal, que el caso donde a través de su trabajo práctico van a poder llegar a esta, digamos, índice de producción, que es aumentarlo, ¿sí? Fíjense que hay 200 unidades con 15 operarios. Entonces ustedes van a buscar, eh, lo van a, digamos, ¿cómo se van a dar cuenta? Sí, a través del tiempo. Fíjense que acá tenemos igual, a igual tiempo, ¿no? A igual tiempo, digamos, tenemos dos métodos, que son los métodos de estudio que vamos a utilizar, donde vamos a ver estos dos casos, ¿sí? En el caso, digamos, donde disminuye la producción y en el caso donde podemos aumentar la producción. Tengan idea que, bueno, todo esto le tenemos que dar un beneficio, sí, a lo que es la materia de nosotros, que es higiene y seguridad. Em, bueno, acá es para que ustedes tengan en cuenta que todo lo que se necesita para que se pueda, digamos, brindar bienes, ¿sí?
Em, bueno, acá tienen tierra, edificio, producción, ¿sí? Toda la energía, las máquinas, la mano de obra, etcétera. Todo eso lo tiene que coordinar la dirección, ¿sí? Que lo que va a hacer va a tratar de dirigir. Y esto es importante porque acá vemos puntos como, digamos, a quién vamos a imputar al momento que encontremos un tiempo suplementario. Recuerden que el tiempo suplementario, ¿sí? Es eh, extra, ¿sí? De lo que es el tiempo básico. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver. De esta manera nosotros podemos imputar algunos de estos, ¿sí? Em, bueno, acá, estas son cuestiones que es como para, digamos, tengan en cuenta que ustedes lo pueden llegar a implementar esto. Entonces, van a ver un montón de cosas que se puede, digamos, hacer al momento de implementar, ¿sí? Por eso dice el momento de proyectar o especificar el producto, ¿sí? En la fase de fabricación o funcionamiento. ¿Mm? Después tiene que ver también que es la productividad del terreno y del edificio, digamos, si la edificación es propia, eso lo habíamos hablado, si está bien planificada en el caso de una extensión. Bueno, acá, digamos, lo que vemos, ¿sí? Es, em, digamos, lo que son horas hombres trabajadas y horas máquinas trabajadas, que eso estaba en función a las horas, ¿sí? Que corresponden, digamos, al trabajo de un hombre en una hora y las de máquinas, ¿sí? El trabajo de una máquina durante una hora, ¿sí? O parte de la instalación. Bien. Acá lo que dice arriba es lo mismo, digamos, que estamos hablando, solamente que hay que añadirle la noción de tiempo, que es lo otro, el otro eje que vamos a estudiar y es una de las partes más importantes porque ustedes acá van a registrar, digamos, la reducción del tiempo que están implementando. Contenido básico del trabajo, es lo que estuve hablando recién, ¿sí? Es, digamos, el tiempo mínimo irreducible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de producción, ¿sí? Fíjense que dice teóricamente, ¿sí? Es importante, digamos, ese es un concepto. ¿M? Es un tiempo ideal que se invierte para fabricar un producto, ¿sí? O llevar una operación, un diseño y demás. Tengan en cuenta, digamos, que este concepto es importante, ¿sí? Acá le está diciendo, digamos, que el contenido básico es básicamente lo que se necesita o un tiempo mínimo irreducible que se necesita para hacer una unidad de producción. Y el contenido suplementario, ¿sí? Al contenido básico, ese que nombramos recién, se le suman otros elementos que van a determinar, que son perdón, elementos determinados, ¿sí? Que son los que contienen las fallas, ¿sí? Bueno, y acá empieza lo que ustedes van a trabajar también en el trabajo práctico, ¿sí? Que es el contenido de trabajo, ¿sí? Suplementario debido al producto. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos, digamos, lo vamos a imputar a diferentes conceptos. El primero, que tiene que ver con el tiempo suplementario, ¿sí? Que tiene que imputa, digamos, debido al producto. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, el mal diseño de trabajo, ¿sí? Falta de normalización, fijación incorrecta de las normas de calidad y los componentes de un producto pueden estar o tener, digamos, una reducción en sus materiales de producción. Básicamente lo que habla ahí es toda la fase del producto, ¿sí? Así que eso es importante que también lo consideren al momento que hagan el trabajo, ¿sí? Puede haber, digamos, alguna de estas deficiencias, ¿sí? Que lo que hace es generar ese tiempo suplementario, ¿sí? Y se lo imputamos al producto. ¿M? Después tenemos el método. Cuando hablamos de método, hablamos de la utilización, digamos, de ya los bienes, ¿sí? ¿De qué manera? ¿De qué manera metodológicamente vamos a realizar eso? La utilización de máquinas inadecuadas, procesos que no funcionan adecuadamente, ¿sí? O puede ser que en el proceso o en el método sí hayan herramientas inadecuadas, ¿m? Herramientas inadecuadas, y creo que también este es un punto importante a considerar en materia de seguridad y higiene porque, digamos, da un beneficio bastante amplio en este punto. Mala distribución de la planta, que ahí en esa parte ustedes van a poder trabajar con uno de los diagramas, ¿sí? Para ver cómo es la distribución de la planta y cómo digamos, el recorrido que realiza el trabajador, ¿sí? O puede ser el material también. Malos métodos de trabajo. ¿M? Y después tenemos tiempo imputable, digamos, a la dirección y al trabajador, ¿sí? Recuerden la dirección, lo que estuvimos viendo anteriormente, digamos, tiene que coordinar
casi todo, digamos, los recursos, ¿sí? Y fíjense que, bueno, estos son puntos que pueden llegar a considerar para, digamos, darle eh, una imputación a la dirección, ¿sí? Variedad excesiva de los productos. Sí, eso, bueno, ya lo hablamos la vez pasada y habíamos dicho que tenía que ver con querer realizar, digamos, varios servicios o productos. Cambio de diseño, falta de normalización, ¿sí? Diseño no acorde a las especificaciones del cliente. Mala coordinación entre pedido de productos. Ahí también puede ser que también ustedes imputen un poco. Mala organización y abastecimiento de materias primas. Habría instalaciones y o máquinas. Eso es muy importante al momento que ustedes también hagan el trabajo. ¿Sí? Si ustedes no ven las condiciones adecuadas de digamos, del establecimiento, le va a tocar ir a un lugar. Por lo general pasa mucho en los trabajos que hacen de carpintería. Muchos, digamos, chicos han hecho trabajo en carpintería y se ve, digamos, muy elocuente el tema, o muy significativo el tema de las instalaciones y las máquinas, ¿sí? Digamos, no tienen las protecciones adecuadas, las instalaciones son básicamente muchas veces precarias, ¿sí? Que están, digamos, sin la normalización, tanto, digamos, de instalaciones eléctricas y demás. Entonces, bueno, para ese tema justo, digamos, es un punto importante que a veces no lo ponen, ¿sí? Ponen otras cuestiones digamos, esto o no lo pueden imputar bien. Em, bueno, condiciones de trabajo inadecuadas, ¿sí? Y accidentes, ¿sí? Esos también son puntos también de seguridad de la materia que podemos llegar a analizar. Y con respecto a los trabajadores tenemos, ¿sí? El tema de la ausencia bueno, de trabajo, la labor descuidada de los operarios, ¿sí? Violación a las normas de seguridad. Fíjense que son todos básicamente casi actos inseguros que tienen que ver con la persona. Em, Recuerden que todos estos temas que ven ahí, ausencia, ineficiencia, violación de las normas de seguridad, es importante que ustedes también lo contrasten con lo que vamos a ver después, que es un ritmo de desempeño, ¿sí? Del trabajador y la aptitud del trabajador, ¿sí? Esos son conceptos que vamos a ver para que ustedes, al momento que vayan a hacer el, el trabajo o vayan al lugar, puedan, digamos, o más o menos a través de la teoría, porque nosotros vemos la parte teórica, eh, más o menos dar una noción del trabajador calificado. ¿M? Em, bueno, todos estos puntos, ¿sí? Hacen que el producto salga a la ventaja, digamos que salga con desventaja con respecto al precio, ¿sí? Bueno, acá hay técnicas de la dirección y demás que ustedes, bueno, eso lo pueden, qué sé yo, proponer también, pero básicamente son técnicas que, digamos, fíjense que son técnicas de coordinación, de proceso sistemático de investigación. Acá tienen que ver con las técnicas de dirección, de tratar de investigar, ¿no? Planificar y demás. Y hay un montón, digamos, técnicas que tienen que ver con el trabajo inherente al producto. Fíjense que son todas técnicas de continuidad de trabajo de cada imputabilidad. Em, bueno, el conjunto de técnicas sí a aplicar denomina, digamos, las técnicas de la ingeniería de producción o técnicas de la dirección, ¿m? Organización. Realización de los materiales, ¿sí? Incentivo, disposición de la planta, capacitación, seguridad y bueno, y acá viene la parte de análisis, ¿sí? A lo último, control de calidad, estudio de mercados, ¿sí? Investigación y desarrollo, costos y estudio de trabajo, ¿m? Que es la materia que estamos viendo. Bueno, acá, importante este grafiquito, tenemos el contenido básico del trabajo, ¿sí? Acá al costado, y tenemos el contenido suplementario que lo divide en lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Digamos, suplementario al producto, ¿sí? Al método, o a la dirección o imputable al trabajador. Acá, y bueno, está más especificado, fueron lo que fuimos desarrollando en la presentación, ¿sí? De cada uno. Este es trabajo de ustedes, de ver cómo van a imputar. ¿M? Bien, este con respecto, digamos, a lo que es la primera.
la primera presentación, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la segunda presentación, que también es de conceptos, eh, que básicamente vemos parte del estudio de trabajo, ¿no? El estudio de trabajo sí son, como dice ahí, ciertas técnicas y en particular, digamos, estudio de métodos y medición del trabajo. Fíjense, métodos y medición del trabajo, ¿sí? Eh, que se utilizan para examinar el trabajo humano, ¿sí? La labor del trabajador en todos los conceptos y que, digamos, lleva, digamos, o de manera sistemática, lo que hace es investigar todos los efectos que producen digamos, que influyen en la eficiencia y economía de la situación, ¿no? Estudiada. Básicamente son técnicas, ¿sí? De métodos y medición del trabajo, ¿sí? Que se utilizan para examinar, digamos, eh, el trabajo humano dentro, digamos, de un lugar sistemático donde hay procesos y métodos. Em, lo que dice acá son, digamos, básicamente los beneficios, que es aumentar la productividad, ¿sí? Y lo que hace es modernizar los procesos, equipos, etcétera. Em, Tengan en cuenta, bueno, que también esto puede llegar digamos, un desembolso de recursos, de capital, que puede también ser muy importante, ¿sí? Eh, y bueno, es importante tener en cuenta también los recursos que tenemos en la organización y, y adecuarlos, ¿sí? A lo que se exige el estudio del trabajo, básicamente. La adquisición, sí, continua de tecnología avanzada puede obstaculizar, digamos, los esfuerzos destinados a incrementar las oportunidades de empleo. El estudio de trabajo tiene que enfocar digamos, el problema del aumento de la productividad mediante un análisis sistemático, ¿sí? De las operaciones, procedimientos, métodos de trabajo. ¿M? La idea es hacerlo más eficaz. Estas son un poco las utilidades, ¿sí? Bueno, estudio de trabajo sistemático y en general lo debe realizar a personas que puedan, digamos, dedicarse exclusivamente a él. Sí, digamos, esto es eh, un punto importante donde, digamos, lo que dice es básicamente que el analista tiene que ser exclusivamente, estar abordado al estudio de trabajo. Dentro de las utilidades pueden aumentar la productividad de una fábrica mediante la reorganización del trabajo, ¿m? Que eso sería un poco el tema de un poco de la dirección, ¿no? Eh, Puede aumentar la actividad de una fábrica mediante la organización de trabajo, como hemos dicho, y es sistemático, si no pasa por alto ninguno de los factores, porque lo vamos a ver a través de los em, del cursograma, ¿sí? De que vamos a ver paso por paso, o sea, vemos sistemáticamente todos los pasos de la operación. Es el método más exacto hasta ahora, sí, para establecer reglas no, normas de rendimiento, perdón. Habla un poco digamos, que se ve, digamos, un incremento inmediato, o sea, una mejora, sí, es aplicativo a todos los procesos productivos y es un instrumento, digamos, de investigación penetrante para la dirección. Acá tenemos dos puntos importantes, el estudio de métodos y la medición del trabajo. Sí, son dos conceptos diferentes, solamente que, bueno, la medición del trabajo básicamente trabaja con, digamos, su eje principal es el tiempo. Bueno, estudio de métodos sí simplifica el trabajo e ideas de métodos más económicos para hacerlo, reduciendo el contenido del trabajo, ¿sí? Ahí habla de contenido del trabajo, lo reduce para poderlo llevar al máximo al contenido básico del trabajo, ¿sí? Eh, Medición del trabajo, ¿sí? Determina tiempos que deben emplearse para efectuar ese trabajo, ¿sí? Investigado, digamos, a través, digamos, investigándolo y reduciendo el tiempo improductivo. ¿M? Entonces, vemos la parte de tratar de idear nuevos métodos, por eso le decía que vamos a trabajar con métodos, de tratar de hacerlo un método más económico y a través del tiempo la idea es bajar, digamos, el tiempo para, digamos, reducir ese tiempo productivo y, digamos, que lograr esto que hice abajo, ¿no? Lograr una mayor productividad. Bien.
Bueno, el estudio de trabajo, ¿sí? Em, Tenemos el estudio de método y medición de trabajo, como hablamos recién. Y bueno, básicamente eso, ¿no? El estudio de métodos, ¿sí? Para simplificar la tarea y establecer métodos más económicos, ¿sí? Eh, Eso es lo que van a ustedes tratar de eh, trabajar. ¿M? Y a través de ustedes del cursograma van a, digamos, llevar una medición del trabajo donde, digamos, si ustedes realizan las mejoras o identifican, sí, ese tiempo suplementario, lo que van a hacer es reducir, no, digamos, puede haber un caso que no reduzca, sí, pero sí, digamos, tiene que ver por ahí con una mejora en el proceso. em, pero básicamente, digamos, la medición del trabajo lo que va a hacer es representar gráficamente, ¿sí? Esa reducción a través del cursograma actual y el propuesto. Ustedes van a hacer una comparación y le va a dar una economía, que es lo que es, digamos, sería esa disminución de tiempo. Bueno, estos son procedimientos básicos que consta de 8 etapas, ¿sí? Seleccionar, ¿sí? Registrar, examinar, idear, medir, implementar y mantener. Bueno, seleccionar, ¿sí? Vamos a seleccionar el trabajo, registrar a través de observaciones directas, que es lo que van a hacer ustedes, examinar los hechos digamos, con crítica, digamos, ahí entra un punto de análisis que lo vamos a ver después a través de unas preguntas. Idear métodos más económicos, bueno, una vez que identificamos, tratamos de idear, ¿sí? Esos métodos más económicos, medir también la cantidad de trabajo que, digamos, que exige el método y calcular el tiempo. Bien, y bueno, ahí vamos a definir el método más conveniente, ¿sí? Y significativo en cuanto a método y a tiempo para poder llegar a esa productividad, ¿sí? Bueno, después viene la parte de implementar y mantener, que digamos son dos conceptos que se vuelven a repetir en seguridad, que siempre que se habla de sistema de gestión o de identificación de peligro y riesgo y demás, o digamos, de hacer algún programa así, siempre, digamos, es a través de la implementación, después mantenerlos o, digamos, revisarlo, ¿no? Em, el factor humano, bueno, eh, acá habla un poco de lo que ustedes se van a llegar o pueden llegar a experimentar en el momento que ustedes van a ir a hacer una observación, que es el factor humano, ¿sí? Que es necesario establecer, digamos, unas relaciones de trabajo, y de ella depende el éxito o el fracaso del estudio, ¿no? Si vamos, digamos, con una idea más abierta de poder escuchar, ¿sí? Digamos, al momento que ustedes se van a dar cuenta, digamos, de las relaciones de trabajo que puede llegar a haber, ¿sí? Eh, y es, digamos, muy importante, para ahí no va a repercutir o no va a representar mucho a ustedes porque seguramente vayan una o dos veces. Esto, digamos, tengan en cuenta que cuando se implementa, eh, lleva un proceso, lleva un tiempo, ¿sí? Que ese tiempo, bueno, tienen que estar estas relaciones, ¿no? Es necesario contar con la comprensión y el apoyo de todo el personal. Bueno, que esto, digamos, lo que dice ahí es que todos los niveles tienen que estar comprometidos con el análisis o el estudio de trabajo. Em, bueno, acá habla un poco de la dirección, ¿sí? Que bueno, es lo que hablé recién. Después, la supervisión, ¿sí? Eh, Esto es algo muy importante que también se aplica al momento que ustedes vayan a hacer digamos, a entrar en la actividad, ¿no? Que es el tema del supervisor, ¿sí? Ah, este es un punto muy importante porque se debe explicar, digamos, claramente cuáles son los objetivos del estudio y la forma de llevarlo a cabo y satisfacer todas las dudas, ¿no? Es importante esto porque uno, al momento que, digamos, que realiza o quiere realizar, digamos, una mejora, es importante tener estas cuestiones en cuenta, ¿no? Eh, Porque muchas veces, como dice ahí, digamos, se ve afectado, sí, por el estudio de trabajo, porque,
pasa eso porque, bueno, muchas veces es el encargado, digamos, de ese sector y, y ya, digamos, que haya un estudio de trabajo, puede ser, digamos, que se vea afectado, ¿sí? O como dice ahí, que puede perder la categoría, ¿sí? Son, digamos, miedos que puede llegar a tener. Em, o que se le quite las funciones y demás. Bueno, entonces para poder ganar la estima así de un supervisor, bueno, hay que involucrarlos, básicamente. Los puntos que dicen ahí están hablando de básicamente involucrarlos, digamos, perdón, que forme parte de la investigación, ¿sí? O del análisis, dándole mucho, digamos, eh, mucha, mucha atención, ¿no? Mucha colaboración, participación. Y lo que dice es que, bueno, ahí hay un par de tips a tener en cuenta que son, digamos, nunca hacer críticas delante de los operarios, ¿sí? O hablando con algún operario, ¿sí? Eh, Sin haber hablado anteriormente con los supervisores, ¿sí? Por una cuestión digamos, de no querer representar que estamos sobre él, ¿no? Em, y bueno, hay un par de tips más que son para el momento de ir a hacer la observación. ¿Qué más? Bien. Eh, bueno, acá habla un poco de los operarios, ¿sí? Digamos, cuestiones que tienen que ver con poner, sí, al operario en contra del especialista. Em, Hay resistencia al cambio, ¿sí? De métodos por parte de los operarios antiguos, ¿sí? Malestar a ser cronometrados. Bien, y estas son las cualidades que tiene que tener el especialista. Instrucción, ¿sí? Experiencia, que tiene que ver más con la práctica, ¿sí? Bueno, esto es ser sincero, ¿no? Con el tema de los datos y demás, ¿sí? Y llevar, digamos, un interés y más que todo un interés humano, ¿no? Tener un poco de tacto, sí, buena presencia y confianza en sí mismo, ¿sí? ¿No? Creo que incrementar todos esos puntos anteriores que hablamos es, digamos, un buen método para poder eh, que el análisis salga efectivo, ¿no? Bueno, acá ustedes, fíjense que ahí habla de condiciones de trabajo que deben ser apropiadas. Ahí habla de la limpieza, del agua potable, mantenimiento, ¿sí? Orden, conservación, iluminación, ventilación, y refrigeración, eh, calefacción, perdón, color, ruido, ¿sí? Lugar de trabajo, ergonomía, música funcional, seguridad, incendio y nutrición. Fíjense que todos, digamos, esos puntos que vimos ahí, están relacionados con algunos capítulos y artículos del decreto 351, ¿sí? Por eso es importante acá que ustedes, digamos, tengan esa visión de poder llegar un poco más lejos, ¿no? El tema de la corrección de la iluminación, sí, digamos, de que el establecimiento no tenga buena iluminación y que empiece, digamos, a tener un beneficio de la iluminación, va a tener una repercusión en la calidad del establecimiento para los trabajadores, sí, y van a trabajar eh, con una funcionalidad mejor, ¿sí? Y así con los demás. ¿M? O puede ser que esa eh, ineficiencia o tiempo improductivo sí repercuta en alguno de estos temas también. Bien, y ahora vamos a pasar a la unidad, esta unidad, ¿sí? Que acá lo que vamos a ver es básicamente los tipos, o, digamos, primero vamos a ver los pasos y después vamos a ver las técnicas, ¿sí? Que podemos llegar a utilizar para
graficar esto, ¿sí? Bien, entonces tenemos por un lado el estudio de métodos, ¿sí? Que el estudio de métodos es el registro, análisis y examen crítico, ¿sí? Registro, por un lado, análisis y después el examen crítico, ¿sí? Su procedimiento básico consta de 6 pasos: seleccionar, registrar, analizar, ¿sí? Desarrollar, definir, adoptar y controlar. Cuando hablamos de seleccionar, vemos los puntos, ¿sí? Que tienen que ver con dar prioridad a los trabajadores que resulten más molestos, ¿sí? Para los trabajos. Digamos, nosotros tenemos que seleccionar, ¿sí? Lo más significativo que nosotros vayamos a registrar. Por eso hay un punto importante en el trabajo que pregunta, digamos, por qué, que tiene que justificar la elección de ese lugar. ¿No? Cuando hablamos de técnicos, sí hablamos de cambios adecuados del método, sí, las limitaciones, hay que tener en cuenta las limitaciones que nos vamos a encontrar al momento de seleccionar ese proceso. Y económico, sí, si realmente se justifica el tiempo que va a demandar el estudio, pero bueno, en el caso de ustedes no van a tener problema porque no van a representar, digamos, eh, si justifica o no el tiempo de estudio. Cuando van a registrar, ¿sí? Recién seleccionamos, bien, seleccionamos el trabajo. Luego cuando vamos a registrar, lo que tienen que registrar son todos los hechos, ¿sí? ¿Y a través de qué? De observaciones directas, como lo pide el trabajo, ¿sí? Y lo van a representar en gráficos. ¿Mm? Eh, Estos gráficos se dividen en 2 categorías. Están los gráficos que ustedes pueden consignar una sucesión de hechos o acontecimientos, ¿sí? Y los que indican la escala de tiempo. Uno de las herramientas que vamos a trabajar va a ser el cursograma, ¿sí? Es el que ustedes tienen subido a la plataforma. El cursograma es la representación gráfica así de una sucesión de hechos, ¿no? Mediante símbolos. Entonces, es una representación gráfica de una sucesión de hechos, ¿sí? De forma sistemática vamos a ir, digamos, mencionando esa sucesión de hechos. Por un lado, siguiendo el movimiento del operario, por otro lado, siguiendo, o puede ser siguiendo el material. Estos símbolos que ven ahí son símbolos de operación, transporte, inspección, demora, almacenaje. Digamos, cuando ustedes lo vean en el gráfico va a representar esa operación, ¿sí? Cuando vean el círculo es una operación donde se produce, se realiza, ¿sí? Después cuando se mueve es una flecha, ¿sí? Cuando se mide, se verifica, se comprueba, es un cuadrado, ¿sí? Y así, va representando cada digamos, acontecimiento. Ahí tenemos un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, fíjense que ahí justamente hay como un ejemplo, después lo vamos a ver igual, no se hagan problema, que está la descripción del evento, digamos. Y solamente acá lo que representa es el método presente y está solamente viendo los movimientos del trabajador. ¿Mm? Lo que tienen ahí es lo que es la representación, ¿sí? De todo lo que es un resumen de todo lo, ¿sí? Lo que es la parte de perdón, lo que es la parte de símbolos, ¿sí? Todos los procesos, o las operaciones y demás, la descripción de los eventos y el tiempo, ¿sí? Em, bueno, acá fíjense que tenemos, bueno, alcanzar la caja va armar la caja, posicionar la caja, tomar producto y demás. Va haciendo, digamos, todo lo que hace el trabajador. Lo representa a través de símbolos, todas esas son operaciones, y después vamos a la parte de inspección de producto y demás, ¿sí? Todo eso va a representar un tiempo que se registra y después, bueno, pueden registrar también lo que son las instancias. Después se hace un conteo total, ¿sí? Que digamos, los resultados van acá arriba, en la parte donde dice presente, ahí tienen todas las operaciones, todo el transporte, ¿sí? Lo que es la inspección y demás. ¿M? Y la parte que tiene que ver con eh, el tiempo.
Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas del gráfico es que es básicamente más rápido, es fácil de interpretar, de ver, ¿sí? Y permite, digamos, documentar el método, que es una parte importante, y, digamos, analiza separadamente cada actividad, ¿sí? Productiva, improductiva, inspecciones, todas, ¿sí? Bueno, acá entramos en la parte de analizar, ¿sí? Acá cuando estamos hablando de análisis, se hace a través de una serie de preguntas guía, que lo que van a, lo que van a hacer, tienen que, digamos, determinar esas preguntas, y la forma de hacerlo es a través de preguntas primarias y secundarias. Recuerden que las preguntas primarias y secundarias tienen que ver con analizar y criticar el método, ¿sí? Lo analiza, lo critica. Ustedes con el trabajo van a tener que hacer eso, utilizar estas preguntas, tal cual como está ahí en el gráfico, ¿sí? Obviamente que las respuestas van a ser otras, pero tienen de propósito, lugar, sucesión, personas y medios. Cuando hablan de propósito, ¿sí? Un ejemplo, digamos, de propósito puede ser, digamos, qué se hace y por qué, ¿sí? Que sería el propósito, digamos, de lo que se hace en el método. Donde dice eliminar partes innecesarias, bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con tratar de, eh, la parte crítica, digamos, de tratar de ver qué critica, ¿no? Eh, lugar, sucesión, ¿sí? Personas, ¿sí? Y medios. Cada uno, ¿sí? En el caso de la sucesión, cuándo y por qué, la persona, quién lo hace y por qué, ¿sí? Y bueno, ahí al costado tienen las cuestiones que tienen que tienen que criticar, básicamente, ¿sí? En el caso de las personas, condiciones psicofísicas y técnicas. Luego, después, una vez desarrolladas esas preguntas, lo que tienen que hacer es realizarlas a través de preguntas secundarias. Que las preguntas secundarias lo que van a hacer básicamente van a ayudar a mejorarlo. Son las mismas preguntas, ¿sí? Pero fíjense que como propósito, un ejemplo sería qué otra cosa podría hacer y qué debería hacerse, ¿sí? Ya digamos, pregunta qué otra cosa se podría hacer y qué debería hacerse. Es básicamente el análisis final, ¿no? Bueno, esto ténganlo en cuenta porque es muy importante en el trabajo, porque estas son las preguntas que lo van a ayudar a ustedes a identificar, ¿sí? A través de estas preguntas lo están analizando, seguramente lleguen ya a una conclusión. Bueno, acá habla un poco de los tipos de métodos, ¿sí? Tipos mental, ¿sí? Análisis de registro, que son, digamos, partes o herramientas que ustedes pueden llegar a utilizar, pero dice que qué ventaja y desventaja tiene cada una. La mental sí es rápida, pero improvisa y no deja registro. El análisis registrado, digamos, mejor que el anterior, pero deja mucho a la improvisación, y la hoja de análisis es el más efectivo, ¿no? Cuando van a desarrollar, ¿sí? En la parte sistemática, sí son respuestas, digamos, correctas y aplicaciones de recomendación, ¿sí? Em, acá, digamos, se ve mucho, digamos, el aporte también personal del especialista que va a desarrollar esto, ¿sí? La capacidad de, digamos, de fomentar la colaboración, de crear un dispositivo para mejorar un mejor método, ¿sí? Conocer la actividad. Adoptar o aplicar, ¿sí? Informes de la economía, ¿sí? Conseguida, método actual y el propuesto. Acá es lo que ustedes van a representar en el gráfico, ¿sí? El método actual y el método propuesto. Procura también, digamos, todos los elementos, perdón, que todos los elementos para aplicarlo, fijar normas escritas de trabajo y demás. Controlar, sí, fijar normas, fijar, digamos, normas bien claras, programar controles de procesos, programar controles de mano de obra y demás. Bueno, acá tenemos el diagrama. El diagrama
Tenemos el diagrama de las operaciones de proceso, es la representación gráfica de una sucesión de todas las operaciones e inspecciones de que consta un proceso, un procedimiento con la indicación de los puntos de entrada de material. Sí, ahí tenemos un diagrama de proceso. Después tenemos un diagrama del análisis de proceso que indica las diversas actividades a las que da lugar un trabajo o un producto, anotando todas ellas por medio de 5 símbolos convencionales y eh, completa y amplía el anterior, ¿no? Que esto sería, digamos, ya más gráfico. El diagrama recorrido en el plano, que es un, digamos, un recorrido del, digamos, básicamente un plano bidimensional que establece una representación gráfica de movimientos del material en un plano de un taller. Acá tiene el diagrama de recorrido, ¿sí? Lo tienen en el cuadernillo, yo se lo puse acá en la presentación, perdón. Fíjense que acá tiene, digamos, cuando arranca, ¿sí? Lo sigue a través, digamos, de los símbolos, sigue manteniendo, digamos, los símbolos que tenemos en el cursograma, pero bueno, va, digamos, eh, viendo, digamos, todo el recorrido, ¿sí? Todo el recorrido del material, básicamente. Todo esto, fíjense que acá son todas flechas, flechas, ¿sí? Acá hay un depósito de desechos, acá hay una operación. ¿Mm? Acá hay un banco de retención, por eso, digamos, una demora. Bien, y así. Esto es importante y está bueno, digamos, porque ustedes pueden representar y ver, en una parte les comentaba que a veces las disposiciones de los equipos no son los, digamos, los más adecuados o no hay un análisis, digamos, de la disposición o qué, em, qué repercusión puede llegar a tener sin los trabajadores no tener un análisis de la distribución, digamos, de los dispositivos para poder, o digamos, diferentes eh, depósitos, ¿sí? Em, y ver el recorrido del material. El diagrama de hilos sí es un gráfico a escala en el que se trazan, digamos, generalmente mediante hilos los movimientos efectuados en una zona determinada. Este diagrama no es muy empleado para recorrido material. ¿Sí? Bien, a través de hilos se va representando, ¿sí? El diagrama bimanual, que es una modalidad de diagrama, digamos, del operario o en el proceso que registra las manos, básicamente, del trabajador. Acá hay un cursograma, perdón, diagrama bimanual, donde tenemos la mano izquierda y la mano derecha. ¿Sí? Entonces tenemos todas, digamos, la sucesión de eventos que realizan, o bueno, las actividades, y están representadas de cada, de cada mano. Y esto para tenerlo en cuenta, eh, ustedes van a hacer esto, lo tienen en el cuadernillo, esto es un cursorama, véanlo como ejemplo, digamos, muy representativo. Acá tienen, digamos, es el registro eh, de un cursorama del método actual, ¿sí? Acá la actividad que realiza, ¿sí? Que es el almacenaje de cajones, ¿sí? Eh, bien, y acá fíjense que solamente representa el material. Está la descripción, ¿sí? Bueno, sacado de camión, si bien, digamos, no se ve muy, digamos, la imagen está igual que en el cuadernillo, así que le va, digamos, no se alcanza a ver bien, ¿sí? Pero acá, digamos, vamos viendo todos los materiales, fíjense. Y cada paso del material tiene una distancia, ¿sí? Va representando la distancia. Y también va representando el tiempo en algunos casos, ¿sí? En el que ustedes consideran. Todo eso va a dar un total. Ese total va a ir acá en la parte de resumen, ¿sí? En resumen va a ir el total de todas las operaciones, de todos los símbolos que ven acá. El total va a ir acá, del transporte, ¿sí? De la espera, de la inspección, del almacenamiento. Todo esto le va a dar, digamos, la suma total
de cada actividad y va a ser el método actual. Fíjense acá, hace el total de la distancia y el tiempo. Y acá, obviamente, ustedes van a ir diagramando cada paso, cada actividad, ¿no? Acá en la parte de símbolos. Acá al costado pueden poner, digamos, observaciones como en el caso de algún, digamos, de alguna descripción, pueden poner como observación, se trabaja dos operarios, bueno, en este caso es de material, pero van poniendo, digamos, cada punto que ustedes consideren como observación. ¿Mm? Bueno, este es el método, digamos, actual, ¿no? Fíjense el método perfeccionado, ¿sí? Acá, fíjense que se achicó un montón lo que es el diagrama. Y así también, fíjense, acá está el actual y acá está el propuesto. Ya arrancamos con las operaciones, fíjense, las operaciones se mantiene igual. En el transporte, que es la parte más importante, el actual tenía 11 y en el propuesto tiene 6. Sí, hubo una economía de 5. También lo que es la espera, también hubo algo importante, ¿sí? La propuesta tiene, digamos, una espera de solamente dos actividades, entonces tiene una economía de 5. Y así con todo. Fíjense que el tiempo, la distancia también la cortó, el propuesto tiene 32,2 metros. Eh, Después el tiempo también, ¿sí? El tiempo lo redujo, puede ser significativo o no, fíjense 0,80, ¿sí? Debe ser segundos o creo que deben ser segundos. Bueno, y acá la economía, ¿sí? La economía que lo representa con la mano de obra. El que se anima la puede poner, o lo que puede hacer también es horas máquinas también, pero bueno, esto yo no lo pido, ¿sí? Digamos, esta parte, así que no se hagan problemas. Eh, Así que fíjense cómo quedó, ¿sí? Eh, Esta es la idea del trabajo, es esto, que ustedes llegan a esto, obviamente teniendo en cuenta lo que estuvimos viendo anteriormente. Eh, Fíjense acá, caso práctico, ¿sí? Lo voy a leer rapidito si lo vemos la parte gráfica. Durante el periodo, sí, de rodaje de un convertidor en una lata de productos de química o orgánica, había que comprobar frecuentemente, sí, el estado del catalizador. Bien, se hizo un estudio de trabajo para ver cómo se podría efectuar las inspecciones deteniendo el convertidor lo menos posible. ¿Sí? La idea, digamos, era acortar tiempo. Con el antiguo método se empezaba, perdón, a quitar la tapa del recipiente solo después de desmontar los calentadores y esto no se montaba de nuevo hasta que la tapa no hubiese estado ya sujeta en su sitio, ¿no? El examen crítico de la operación hizo ver que no era necesario esperar que se quitaran los calentadores para retirar la tapa ni esperar que se ajustara para colocarlo. Bueno, acá tenemos el actual y el propuesto por un, digamos, en opuesto, ¿no? Tenemos, fíjense, estas son horas representativas de 0 a 6 horas, o sea, 6 horas, ¿sí? Hasta colocar digamos, del proceso que se eligió, ¿no? Tenemos acá, fíjense, quitar los calentadores y reparación del taller. ¿Sí? Esas son las dos primeras. Y en conjunto, sí, lo que hacía el ayudante, sí, es soltar la tapa, seguramente. El montador después pasaba a fijar el montador. Todo esto, fíjense que ya en la hora y media llevaba esta tarea. Y ya llegando a las 2 horas y cuarto, sí, se quitaba la tapa. ¿Sí? Después, bueno, los obreros químicos lo que hacían era inspeccionar. ¿M? Después colocaban la tapa, ajustaban, quitaban los accesorios, ajustaban la tapa y colocaban el calentador. ¿M? Bueno, el propuesto, ¿sí? O el que se utilizó para poder mejorar fue el siguiente, ¿sí? Quitaron los calentadores. Mientras quitaban el calentador, lo que hacían era soltar la tapa, ¿sí? Y fijar los accesorios. Reparaban reparaciones del taller, sí, y quitaban la tapa.
Fíjense que ya en 2 horas y cuarto ya estaban, ya habían arrancado, eh, sí, en 2 horas y cuarto ya habían arrancado inspeccionar, sí, o ajustar el calentador, el catalizador, perdón. Eh, y después en las 3 horas tenemos colocar tapa y ya, digamos, fíjense que estas son las dos partes donde hubo, digamos, una mejora, ¿sí? En la colocación de los calentadores, básicamente. Ajustar la tapa y colocar, quitar, perdón, accesorios. Todo eso le representó 2 horas y media, más o menos. Hubo una economización del 30% de, digamos, del tiempo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? O tratar de economizar, digamos. Hay un punto, fíjense que esto tiene que ver con el proceso, ¿sí? El tema de, digamos, no poder sacar o quitar los calentadores, digamos, eh, que tiene que ver con algo muy importante, que es tratar de hacerlo de manera más rápida, se pudo realizar una mejora. Bien, bueno, hasta acá llega esta clase. Em, lo que pueden ir haciendo ya ustedes es ir a ver el lugar, ver los recursos. La primera parte ya la vimos. Pueden anotar todos los pasos de la tarea, ¿sí? Todos los puntos, digamos. Ya se dieron cuenta, digamos, cómo son los cursogramas y demás. Así que tienen más o menos una idea de cómo pueden llegar a observar. Eh, Observen todo, observen también los trabajadores, porque todavía no llegamos a la parte de, de ritmo de desempeños, pero igual, digamos, se van a dar cuenta enseguida. Pero, digamos, no, a lo que voy es que no, también registren el actuar, digamos, del factor humano, ¿sí? Más allá de todo lo que vimos, para que después cuando veamos esa parte, digamos, puedan comparar con lo que es un trabajador calificado, digamos. Bueno, cualquier duda, igualmente va a haber una clase de Zoom, ¿sí? Para evacuar dudas y demás. Eh, y nos vemos la clase que viene.